Economía ecológica es, vamos a definirlo de esta forma, vamos a plantear algunas, porque ¿qué vimos hasta ahora? Vimos como eh, formas de contabilizar, herramientas para contabilizar, en el caso de las cuentas nacionales, justamente cuánto se produce, en el caso del mercado de trabajo, justamente cuáles son las tasas de empleo, en el tema de pobreza, cuál es la tasa de pobreza, en el sector externo, medir justamente tratar de hacer mediciones sobre la balanza de pago y todas las transacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y a partir de ahora la idea es, bueno, con esta clase empezar a criticar un poco esas mediciones desde distintas paradigmas, ¿no? O de distintas, o de problemáticas que son actuales, ¿no? Una que va a ser esta, la de la economía ecológica, es decir, economía ecológica es una subrama de la economía política que plantea preguntas, metodologías propias, ¿no? Que ahora lo vamos a ver bien resumidamente. Está claro que como una subrama es gigante, hay bibliotecas enteras sobre esto, pero bueno, acá vamos a plantear algunas nociones, nada más. Em, ¿Cuándo nació o cuáles son algunos de los antecedentes de la economía ecológica como esta subdisciplina de la economía política? Bueno, está claro que tiene que ver con problemas de crisis ambiental y civilizatoria que se nos viene encima prácticamente en décadas y que a partir de la década del 70-80 se empezó a escribir un poco más sobre estos temas, ¿no? Sobre temas ecológicos o socioambientales. Pero bueno, hay escritos desde hace, como bien acá mencionamos, hay escritos desde el siglo XIX sobre temas ecológicos, pero como problemática, como metodología para abordar esa problemática, como desarrollo teórico, se lo viene estudiando al tema, al problema socioambiental, al problema ecológico, desde, o con mayor énfasis, desde la década del 70, 80 del siglo XX. Em, y más aún a partir de que, bueno, hay algunos escritos, en la década del 60 tenemos este escrito sobre la economía de la nave espacial llamada Tierra, ¿no? Como, bueno, empezar a entender que la ecología lo es básicamente todo. Nosotros nos adentramos únicamente sobre la economía y las transacciones que ocurren en el mercado y nos desentendemos de todo lo demás. Y al desentendernos de todo lo demás, estamos teniendo un problema muy grave, y ya al punto tal de que es eh, de subsistencia civilizatoria directamente, ¿no? Eh, claro está. Y bueno, otro antecedente importante tiene que ver con la crisis del petróleo, es decir, ya no tenemos recursos para seguir subsistiendo en esta dinámica bueno, de energía barata, ¿no? Que hay un punto de que hay algunos recursos que son no renovables y por ende son agotables como tal, ¿no? Y ahí se presenta un problema, ¿bien? Em, y por último, sí mencionar esto, que ya el Club de Roma en 1971 empezó a hablar de esto, de la imposibilidad de un crecimiento infinito. Es decir, suponemos, y en esto en cuentas nacionales lo vimos, la idea de medir eh, la producción de bienes y servicios finales eh, estamos justamente suponiendo que en realidad los bienes que estamos en la materialidad, en cuestiones físico-químicas, nos presentan en forma infinita, es decir, que podemos producir todo lo que queremos. Y en verdad, y justamente las políticas económicas como tales
proyectan de esta forma, es decir, todas las economías, tanto capitalistas como el socialismo real en su momento con la Unión, ¿cómo es? Con la URSS, está claro que planteaban al crecimiento como un único objetivo de bienestar económico. Bueno, ¿qué ocurre si el planeta no es infinito? No tenemos recursos para abastecer a todo el planeta y más en la dinámica que nos encontramos de crecimiento de algunas economías, como la del sudeste asiático, ¿no? Bien, esto un poco cuáles son los antecedentes que nos encontramos eh, en términos de históricos. En términos de antecedentes teóricos, podríamos plantear que la naturaleza si se quiere, eh, o qué se ha escrito, ¿no? Desde la economía política en relación a la naturaleza, ¿no? Esa es una de las preguntas. La fisiocracia, en primer lugar, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esto me dio un repaso. eh, Postulaba un poco que, bueno, hay que, para incrementar justamente el excedente, la única forma es justamente a partir de la naturaleza. Y la verdad que los fisiócratas eran bastante optimistas en que si hay escasez en la naturaleza, con mayor producción a partir de la naturaleza, ese excedente va a ser medio como infinito, la verdad. Se planteaba un poco esto, bueno, combatimos la escasez con precios altos, los precios altos de las materias primas iban a hacer que estimulen que se produzcan más eh, bienes primarios y por ende, al producir más bienes primarios, esa escasez se combatía de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, la fisiocracia tenía un postulado bastante optimista sobre la naturaleza, es decir, que no encontraban en la naturaleza una suerte de barrera al crecimiento, sino entendían que la naturaleza era abundante, que de una semilla nacían un montón de plantas, ¿no? Crecía justamente la producción, de una semilla hay riqueza, entonces veían en una forma bastante optimista sobre qué iba a ocurrir con la economía, ¿no? En un futuro. Esto es muy distinto a lo que entendía Ricardo. Ricardo planteaba, y esto lo vimos, a partir de los rendimientos decrecientes, que la naturaleza se planteaba justamente un escenario más bien pesimista. ¿Por qué? Porque justamente al haber rendimientos decrecientes y haber eh, segmentos de la tierra que eran menos fértiles, la acumulación iba a llegar a un estado estacionario, es decir, un estado estacionario es que no se iba a seguir creciendo. La- Como justamente a partir de estos rendimientos decrecientes, los precios de los alimentos se iban a incrementar, se iba a incrementar la renta que percibían justamente los terratenientes y como aumentaba la renta, disminuía la ganancia. Esto ya lo habíamos mencionado. Si disminuye la ganancia, disminuye la acumulación, porque justamente los capitalistas al tener menos ganancia ahorran menos, invierten menos, ¿no? Y se lleva a un estado estacionario, ¿no? Es un estado en el estacionario, un estado de nula inversión, a eso me refiero. Entonces, Ricardo tiene una visión más bien pesimista de la naturaleza. A partir de estos rendimientos decrecientes, es que para Ricardo, para justamente la naturaleza, o que exista producción a partir de la naturaleza, se necesita mucho esfuerzo, cada vez más esfuerzo, a partir de justamente estos rendimientos decrecientes, que se necesita mucho más esfuerzo para incrementar un poquito más la producción, ¿no? De acá vienen los rendimientos decrecientes. Eh, los teóricos neoclásicos hablan de escasez para todo, es decir, no solo hay escasez en la tierra, en la naturaleza, sino prácticamente todos los bienes son escasos. Pero si uno lee lo que han escrito los neoclásicos sobre temas ecológicos o ambientales, la verdad que los neoclásicos son más bien optimistas en este sentido, en que
el mercado lo va a poder solucionar de una forma u otra y que el Estado, en este caso, implementando algunas soluciones de mercado, puede llegar a dar algunas soluciones de justamente de esta forma, de mercado, de, para justamente minimizar los problemas ambientales. Es decir, los neoclásicos están más próximos a las preocupaciones de medioambientales, pero a partir de soluciones de mercado, ¿no? Y soluciones monetarias. No sé, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los bonos de dióxido de carbono, ¿no? Que es decir, que si una empresa quiere emitir dióxido de carbono y por ende contaminar, eh, quien es empresario debe comprar estos bonos que lo autorizan a emitir, ¿no? Entonces hay una solución de mercado al medio ambiente. Bueno, estas soluciones de mercado al medio ambiente, justamente las plantean los neoclásicos a partir de esto, una solución optimista, es decir, a partir de mecanismos de mercado, de asignación de estos recursos escasos, en este caso justamente es eh, la emisión de dióxido de carbono, se plantea como algo escaso, entonces eso se tiene que asignar en un mercado y se solucionaría, ¿no? Y por último, la economía ecológica, la verdad que acá, sí, esto es una patada al tablero de lo que se vino discutiendo hasta el momento. Economía ecológica es un borrón y cuenta nueva, es decir, acá sí es lo que plantea la economía ecológica es, bueno, gente, hay que replantearse los patrones de consumo, de producción, de distribución, de comercio, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué? Porque estamos ante un escenario de colapso medioambiental y civilizatorio. Está claro que esto es más pesimista que incluso que Ricardo, ¿no? Porque Ricardo hablaba del estado estacionario en términos económicos, acá la economía ecológica no solo está hablando de estado estacionario en términos económicos, sino que estamos ante un escenario más bien catastrofista, si se quiere, ¿no? Eh, y por ende lo que plantea es, bueno, hay que empezar a rediscutir absolutamente todo, todo, cómo consumimos en la sociedad, cómo producimos, cómo distribuimos, cómo estamos comerciando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que empezar a planificar todos estos patrones para dar una respuesta contundente a este problema, ¿no? Eso es lo que plantea la economía ecológica. Cuando quieran me interrumpen, yo voy a ir medio rápido, así no, nos dan los tiempos. Em, el planteo es simple, a ver, y tiene que ver con esto que estábamos mencionando. El planteo es esto, se resume en esta frase. Quien crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, o bien es un loco o un economista, ¿no? Entonces, eh, la idea es esto, es que es imposible crecer en un planeta que tiene recursos materiales finitos, ¿no? Estamos en términos biofísicos, existen límites al crecimiento económico, existe un límite al crecimiento económico porque prácticamente se nos acaban los recursos biofísicos para seguir adelante con este crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. La tasa de reabsorción, de procesamiento de la contaminación, ¿no? Es muchísima más baja que la tasa de crecimiento. Eh, no solo de procesamiento de la contaminación, sino, bueno, qué sé yo, de regeneración de la biomasa, etcétera, etcétera, ¿no? Este, acá hay un montón de literatura sobre esto. Digo, acá quienes empezaron a pensar este problema eh, ecológico desde una mirada económica o de la economía política, no van a ser los economistas, y esto es muy particular. La gran mayoría de este,
Sí, de la disciplina que más se proyecta en este plano, en la economía ecológica, no son los economistas, sino más bien los ingenieros. ¿Por qué? Porque el problema es biofísico. ¿Y quiénes son los que mejores entienden sobre mediciones, huellas de carbono, huella hídrica, etcétera, y hacen esos estudios desde de la economía ecológica, de la economía política con una visión ecológica, son más bien los ingenieros, ¿no? Entonces hay una herramental que los economistas no manejamos y que los economistas son, lo único que solemos manejar es más bien, son mediciones monetarias, si se quiere, y nos desentendemos de estos temas es que en realidad ocurre esto, en términos de disciplinar, es más bien abordado por otras disciplinas. Es decir, ¿hay economistas? Sí, está claro que hay economistas que estudian sobre economía ecológica, no digo que no, pero hay si se quiere, un panorama bastante amplio en términos disciplinar. Bien, a ver. Acá el tema es el siguiente, ¿no? Lo que nosotros los economistas o la ciencia social y nosotros, y acá hago abarcativo al derecho, ¿no? Vamos a estudiar es justamente el desarrollo de la sociedad, y en este caso, por ejemplo, de la economía, lo que llamamos economía real, es decir, la producción de bienes y servicios, la distribución, el comercio, etcétera, etcétera únicamente se sustentan porque hay naturaleza, porque estamos en un ecosistema. En caso de que justamente esta base de la pirámide se haga cada vez más chico porque nos quedamos sin biomasa, o los limitantes biofísicos son cada vez más estrictos, está claro que nos quedamos sin economía real, sin producción, sin distribución, sin comercio. ¿No? Entonces la base de la pirámide en la cual nos sustentamos todo nuestro accionar es porque estamos en medio de un ecosistema amplio que nos brinda muchísimos servicios ambientales y que nosotros en general damos por dado, ¿no? Pero no, justamente la idea de la economía ecológica es, bueno, empecemos a tener en cuenta esto, replanteémonos qué estamos haciendo, porque no, le estamos mirando esto, es decir, la economía real, la producción, la distribución, el comercio, y estamos desatendiendo justamente la naturaleza. Y la base de la pirámide se nos está haciendo cada vez más chica. Y si se nos hace cada vez más chica la base de la pirámide, menos producción vamos a producir, menos vamos a poder distribuir, menos comercio vamos a tener en un futuro, ¿no? Ese es el planteo que se hace en términos sistémicos justamente la economía ecológica y es una crítica muy dura. Digo, en términos de comercio, por ejemplo, hoy por hoy, acá les pongo vamos a ver medio memes para justamente ver de qué se trata esto. Pero, por ejemplo, en términos de comercio, ¿no? Tenemos este ejemplito bien básico de, bueno, esto creo que es sí, peras envasadas, como algo por el estilo, ¿no? Que se consume en Estados Unidos, pero la pera creció en Argentina, se empaquetó en Taiwán y se vendió en Estados Unidos. Entonces el recorrido de la pera es esto. ¿Tiene sentido en términos ambientales, ecológicos, tener esta dinámica de comercio, de consumo, estos patrones de consumo? ¿Son sustentables con el medio ambiente? Bueno, esa es la pregunta que nos vamos a empezar a hacer, ¿no? Con la economía ecológica. Otro meme. Insisto, son memes para plantear el problema, para plantear la discusión, no más que eso, que se plantea lo siguiente, ¿no? Dice, la destrucción del planeta es vital para la supervivencia del sistema y viceversa. ¿Qué hacemos, no? Justamente es otro de para entender un poco esto, ¿no? A ver,
Y acá medio ya, creo que son vamos a ver dos filminas más para que se entienda el tema y lo cerramos, pero yo no quiero abordar, esto eran, insisto, son nociones, son críticas. Nosotros habíamos visto el flujo circular, que era el flujo circular, teníamos las empresas, la familia o los hogares que a partir del flujo circular tenemos el mercado de bienes y servicios, flujo circular de flujos monetarios y flujos reales, ¿no? Esto lo habíamos visto, ¿no? El mercado de factores, a partir de las familias ofrecen a la empresa capital, trabajo, ¿no? Tierra, etcétera, y lo venden en el mercado de factores, consiguen un ingreso, y por el otro lado, la familia con ese ingreso van al mercado, ¿no? Y demandan bienes y servicios, las empresas lo van a producir y lo van a ofertar. Bien, ¿qué plantea la economía ecológica con esto? ¿No? Nos estamos quedando en un... Es como hacer zoom en algo muy chiquito, ¿no? Diría la economía ecológica, porque el sistema económico es algo minúsculo en comparado a justamente al ecosistema en su conjunto. ¿Por qué? Porque básicamente el ecosistema, si bien nosotros estamos viendo el flujo en términos circulares, esto es decir, la familia ofrece mercado de factores, consiguen un ingreso, con esos mercados de factores se producen a partir de la empresa, ¿no? De la fábrica, etcétera, etcétera, luego se ofrece, se demanda, ¿no? Y esto es como una suerte de circuito, de flujo en realidad, que parece como que este circuito es infinito, ¿no? Que en términos temporales, este flujo va circulando justamente hasta por perpetuidad, ¿no? Hasta el infinito. ¿Qué propone la economía ecológica? No, dice justamente no existe un flujo, sino hay que mirarlo en términos unidireccional. Y acá cambia absolutamente todo, la forma, la perspectiva, el paradigma de cómo se entiende la economía, justamente cómo entendemos la economía y cómo la deberíamos entender para tener un planeta a futuro, ¿no? Dicho esto, ¿por qué? Porque hay una cuestión de que eh, acá me meto con cuestiones ya bien físicas, si se quiere, que es la primera y la segunda ley de la termodinámica. La voy a explicar, cualquier cosa me preguntan. Eh, ¿Qué tiene que ver con esto? A ver, la primera ley de la termodinámica yo creo que la vieron en el secundario, ¿no? Que justamente toda la energía se conserva y se transforma. Entonces, uno podría decir, bueno, si toda la energía se conserva y se transforma, podemos reutilizar toda esa energía que utilizamos en este circuito y por ende si se reutiliza, ¿no? Si se está conservando y nada se está destruyendo, ¿no? Es eso. La energía no se destruye, sino que se transforma, por ende se está conservando. Uno puede decir, bueno, este circuito que es justamente está demandando energía, está demandando material biofísico, ¿no? Justamente uno podría decir, bueno, como nada se destruye, justamente podría llegar a perdurar hasta el infinito, ¿no? Porque podemos reutilizar esa energía que utilizamos para producir bienes, ¿no? La podemos de alguna forma reutilizar y así esta economía circular funcionaría hasta el fin de los tiempos, ¿no? Bien, hay un problema con eso, que es la segunda ley de la termodinámica. Que la segunda ley de la termodinámica, que si bien justamente dice, está bien, está perfecto de que la energía se conserva y se transforma y no se destruye, sí está cambiando algo así como la calidad de esa energía.
Y cuando cambia la calidad de la energía, si bien la energía se está conservando y no se está destruyendo, al cambiar la calidad, justamente lo hace irreversible a los procesos de, justamente, y en este caso, los procesos productivos. Entonces, este flujo circular de utilización de energía de bienes, de biomasa, en realidad no sería un flujo como tal, sino como un sentido unidireccional, porque al cambiar justamente está entrando material y energía que luego cuando sale de este proceso productivo, de este proceso de distribución, de este proceso de comercio, ¿no? Cuando sale es distinto de cuando ingresó, ¿no? ¿Se entiende esto? La calidad de la salida es distinta a lo que había entrado. Entonces no podemos volver hacia atrás. No se puede volver hacia atrás y por ende es irreversible. El consumo de biomasa es irreversible. Es decir, no podemos volver hacia atrás y reutilizar en términos biofísicos aquello que habíamos utilizado en una primera instancia. Entonces, si es irreversible, estamos en un problema. Justamente, ¿cuál es el problema? Es este, que la base de la pirámide se nos está haciendo cada vez más chica. Y por ende, menos producción vamos a poder producir, menos bienes vamos a poder distribuir y menos comercio nos va a quedar por comerciar, ¿no? Es eso. Justamente ese es el problema, es decir, tenemos problemas físicos, y en este caso biofísicos, ¿no? El cual el problema biofísico, principalmente la segunda ley de la termodinámica. Está buenísimo la primera ley de la termodinámica porque podría a priori hablarnos de una economía circular que podría funcionar hasta el infinito, pero la segunda ley de la termodinámica nos aniquila. Es decir, hay en el proceso económico, en este proceso económico, cambia la calidad la, de la biomasa, cambia la calidad de la energía que estamos utilizando y se torna irreversible este problema. Bien. No, esto lo voy a pasar. ¿Cuáles son las críticas que tiene de la economía ecológica a la contabilidad nacional? Un poco, algunas cosas ya la veníamos mencionando. Una es esto, bueno, nosotros los economistas, la ciencia social en general, utilizamos el PBI como esto, mejor indicador de bienestar, porque cuanto más producimos, más necesidades se satisfacen, ¿no? Bueno, pero a partir de que estamos produciendo, nos estamos cargando justamente esto. Estamos teniendo un crecimiento infinito en un planeta que tiene bienes y recursos finitos, ¿no? Por el otro lado, en general, como bien habíamos mencionado cuando medimos PBI, en realidad en ningún momento eh, hablamos de relaciones no mercantiles. Es decir, justamente acá estamos tomando bienes y energía de la naturaleza y esa transacción que estamos haciendo entre la naturaleza o el ecosistema versus el sistema económico, no la estamos midiendo, no se está midiendo. Esa transacción de que nosotros estamos tomando biomasa, energía, ¿no? Esa transacción no la estamos midiendo, el PBI claramente no lo mide, porque justamente lo que mide el PBI son únicamente las relaciones mercantiles, todo lo que no sea mercantil no lo va a medir, no le interesa, y ahí tenemos un problema, ¿no? También es un nuevo problema. En general, la economía ecológica sí suele hacer esto, lo que se denominan cuentas satélite, en realidad son más bien indicadores biofísicos, es decir, cuál es la huella hídrica de esos procesos productivos,
cuánto estamos consumiendo en términos de hectáreas de tierra, cuánto estamos consumiendo en cantidad de litros de agua, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso, la economía ecológica suele medir, hacer algunas mediciones en términos biofísicos. Cuando hablo de biofísico me refiero a eso. No midamos esas transacciones entre la naturaleza y el sistema económico con, a partir de indicadores monetarios, sino con indicadores biofísicos. El hecho es, bueno, cuál es la huella hídrica, cuál es la huella de carbono, cuál es la huella, también se lo suele medir en cantidad de hectáreas de consumo de hectáreas de naturaleza, ¿no? Y se suelen hacer estas cuentas satélite, me refiero a que, bueno, justamente lo principal es medir el PBI, la satélite es como, bueno, es como un anexo, es decir, bueno, medimos el PBI nos dio 100, ¿no? Medimos el PBI en términos monetarios nos dio 100. Bueno, ahora vamos a un anexo, que un anexo en el cual entendemos que estamos contabilizando en términos biofísicos y bueno, nos da otra cosa, ¿no? En términos biofísicos. ¿Qué ocurre? Bueno, el problema es muchas veces los satélites son más grandes que los planetas, es justamente el gran problema, porque justamente si estamos diciendo que estas relaciones no mercantiles, que es el caso de eh, eh, del ecosistema, y el ecosistema es la base de todo, del sustento de la vida, prácticamente los satélites, que en este caso lo biofísico, son más importantes que medir el PBI, ¿no? Otro elemento que no se suele descartar y que y es un problema para la economía es esto, es los servicios ambientales, es decir, em, todos los beneficios que nos da el ecosistema en su conjunto no los solemos medir, no los solemos tener en cuenta, es imposible valorarlo. ¿Cuánto vale el delta del Paraná, por ejemplo? O el agua que transita en el Paraná. Es imposible valorarlo en términos monetarios. Imposible. ¿Cómo le ponemos un precio a eso? ¿Cómo se le puede poner un precio a la vida, ¿no? Es el gran problema, el gran dilema, incluso hasta moral, me refiero a eso. Existe un gran problema a eso. Si necesitamos que el delta del Paraná sea utilizado para la ganadería y no tiene que quedar un árbol y un humedal en pie, ¿podemos medir eso, valorar en términos monetarios eh, a ese servicio ambiental que nos da justamente el delta del Paraná como un pulmón de aire, de naturaleza para la región? Bueno, es muy difícil medirlo. Es muy difícil. En general, lo que está ocurriendo también es otro elemento que son críticas muy fuertes, es decir, la producción y consumo de biomasa en general es muy alto en los países ricos. Los países ricos, como tienen un elevado ingreso, consumen muchos bienes intensivo en biomasa, intensivo en energía. Por ende hay un desbalance muy grande entre el consumo eh, de biomasa que hacen los países ricos versus los países más pobres, ¿no? Hay un elemento ahí no menor, ahora lo vamos a discutir con otro meme a este término, pero bueno, es como hay que seguir discutiendo estos elementos, porque hay una desigualdad, hay un intercambio muy desigual entre los países que producen y exportan materias primas, producen y exportan energía y biomasa, y generalmente los países ricos consumen esa energía y biomasa que producen los países pobres. Entonces hay un intercambio bastante desigual y un consumo muy desigual entre países ricos, países en desarrollo.
Por otro lado, a ver, nosotros habíamos dicho que el PBI se compone por el Producto Bruto Interno. Bueno, que el bruto, la palabra bruta refería al desgaste, a la amortización del capital. Ahora bien, acá hay un elemento. ¿Por qué medimos el desgaste del capital? Bueno, medimos el desgaste del capital porque, o los economistas pretendemos medir el desgaste del capital porque la idea es que ese desgaste de la maquinaria, de la infraestructura, se reponga. Justamente la medimos por eso, porque queremos reponerla eh, a ese capital que se está desgastando, ¿no? Hay una cuestión de reproducción, de sostenibilidad hacia el futuro, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta el desgaste de la maquinaria, está claro que la maquinaria la usamos una, dos, tres veces, después se nos rompe y no la podemos utilizar de nuevo, ¿no? Si no tenemos en cuenta el desgaste y si no tenemos en cuenta recursos destinados a reponer ese desgaste. Bueno, ¿qué ocurre con la naturaleza? ¿Podemos medir el capital natural que se está desgastando, esa depreciación del capital? Hay ahí un problema, ¿no? Primero, ¿cómo la medimos? Y otra, ¿cómo tenemos en cuenta ese desgaste de bienes que no son renovables? Una maquinaria sí, en términos contables puede ser renovable, es decir, si se nos rompe una maquinaria, la reemplazamos por otra, ¿no? Pero en términos planetarios, de capital natural, estamos hablando de biomasa y energía que no son renovables. Entonces, ¿cómo tendríamos que incluirla? Si hablamos que no son renovables, la tenemos que descontar de la producción, porque justamente lo que nos estamos comiendo hoy es el hambre de mañana, ¿no? Entonces, ahí ese elemento en términos de riqueza, de medición de riqueza, es un problema porque si la producción está destruyendo el capital natural en un futuro, y si esta destrucción del capital natural hacemos un descuento de el PBI, de la producción, este, no podemos contabilizar esa destrucción de capital natural, de, qué sé yo, cargarnos el humedal, el delta del Paraná, como algo que incremente la producción, porque estamos produciendo más producción ganaria, ¿no? O más ganadería. Esa destrucción no puede ser contabilizada como producción, sino todo lo contrario, debería ser contabilizada como destrucción, ¿no? Bien, pero ahí se plantea de nuevo cómo valorizamos el desgaste de bienes no renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un problema, un elemento problemático. Em, Joaquín, entra en el recuperatorio estos temas, como crítica entran en el recuperatorio, no en el parcial. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda, comentario? Acá otro meme, ¿no? Para entender estos temas y para debatir, ¿no? Por un lado tenemos países desarrollando, presumiendo su ambientalismo. Bueno, ¿qué tenemos por detrás? Es este intercambio desigual, estos patrones muy desiguales en el comercio, en la producción, en la distribución, ¿no? Que por un lado lo que esconde justamente el traslado de fábricas que contaminan, ¿no? A países más pobres. En general los países ricos exportan, y esto ocurre, exportan la basura a los países más pobres. Este, bueno, esto tiene que ver un poco con el primer punto, de que muchas empresas vienen a los países en desarrollo porque las regulaciones medioambientales y los controles, y en caso de que haya regulaciones medioambientales, son más bien precarias. Este, y que, bueno, justamente los patrones de consumo e ingreso y producción de los países más desarrollados se sustenta justamente en la extracción de biomasa y energía de los países más, justamente, en desarrollo, ¿no? Bien, esto un poco. Sí, Cintia, exactamente. Exactamente, sí, sí. Nos quedamos sin
se nos hace cada vez más chico, ¿no? En lo que yo le decía, si la base de la pirámide se hace cada vez más chico porque estamos consumiendo biomasa y energía por encima de la tasa de reposición natural que tiene justamente el ecosistema, está claro que menos producción, menos distribución, menos comercio vamos a poder tener o disfrutar en un futuro, ¿no? Esto tiene que ver, estamos hablando de la sustentabilidad hacia largo plazo. Em, Gente de acá, preguntas, comentarios. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Más o menos. ¿Se entendió cuál es la crítica a la economía en general, a partir de la economía ecológica? ¿Se entendió un poco esto de las leyes de la termodinámica que hablé? Un poco capaz que medio difícil eso, pero bueno. eh, no sé si hay alguna pregunta, comentario. No, no, No- por lo menos no. Profe, yo quisiera después cuando termine la clase hacerle un comentario porque hoy fui a averiguar sobre lo que usted me dijo y Bueno, Tiago, perfecto. Ningún quiero problema. hacerle una pregunta. Perfecto, perfecto. No sé si, Leo, tenés algún comentario, algo que me olvidé, que mencioné medio al pasar, que... No, está perfecto, Guti, está buenísimo, está cortito y al pie para integrar con lo que ya se viene dando. Está buenísimo. Sí, sí. Alejo, este es parte de la unidad 2. Lo que pasa que es como una crítica un poquito a todo lo que fuimos viendo, ¿no? En este caso, una crítica a las cuentas nacionales, bien específica, ¿no? De cuentas nacionales me refiero a la medición del PBI. Preguntas, comentarios, no sé si se entendió, si no, bueno, pasamos Sí, a... quedó bastante claro. Y lo podría decir así como para a ver si está bien, porque lo escribí en oración y quería corroborarlo. Entonces, el hecho de consumir biomasa y energía en exceso nos llevaría a la insostenibilidad y a un colapso ambiental y civilizatorio, sería, ¿no? Sí, esa es la conclusión a la cual llegan justamente esto, la economía ecológica, o la biblioteca que sustenta la economía ecológica, ¿no? Dice, bueno, guarda con esto que esta producción y esta extracción de biomasa y producción de energía, extracción y producción de energía, nos va a llevar a eso. Sí, sí. Sí, acá gente, la literatura y las noticias vienen al orden del día. Por ejemplo, el colapso medioambiental se habla de que si la temperatura sube 2 grados más de la media de los últimos años, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque si la temperatura media del planeta supera los 2 grados de- aumenta 2 grados de lo que se me ha medido en los últimos años y que la verdad que estamos bastante cerca de superar esos 2 grados, hay un problema de irreversibilidad. Es decir, y esto tiene que ver con cómo se sustenta el ecosistema a nivel planetario. Es decir, superamos los 2 grados, hay un problema de irreversibilidad porque ya el hombre no puede, el hombre, la mujer, la civilización no podría con su accionar revertir ese problema, sino que ya estamos en un problema que es circular. ¿Circular por qué? ¿Por qué es circular? Por ejemplo, porque si se derriten los polos, por ejemplo, se libera metano. Metano es mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Y si se empieza a liberar metano, eso es circular, es decir, aumenta cada vez más la temperatura, cada vez más la temperatura, y el hombre, la civilización, no puede hacer nada para, para paliar esa situación. Si, en cambio, a la actualidad podría hacer algo la civilización en esto, en que si no llegamos a superar esos 2 grados de aumento de temperatura, y reducimos, cambiamos los patrones de producción, distribución, consumo, etcétera, etcétera,
no llegaríamos a ese colapso medioambiental, irreversible, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá, Leo, no sé si me corregís, capaz que estoy, este, no sé si estoy acertado con lo que dije. Yo no lo he escuchado nunca lo del metano, pero sí, es muy posible y además debe haber un montón de otros fenómenos que tienen el mismo comportamiento, digamos. Bien, gente, bueno, seguimos con críticas de la economía feminista, ¿puede ser? Acá le Sí, pie a Paula. bueno, ¿me dejas compartir pantalla? A ver si Sí, puedo. obvio. ¿Tengo que tener el PPT abierto, Gus, para compartir? Sí, creo que sí. Listo, yo ya preparé todo, vamos a ver si va saliendo. Mm, a ver, te dice coanfitrión, ya eso me parece que te No, permite yo, compartir. yo probé hace un ratito y todavía no podía. A ver ahora, ¿te Ah, sí, permite? ahora sí, 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 ahora puedo. Vale, ahí voy, ¿eh? Bueno, igual mientras voy buscando el archivo que corresponde, les quería decir, bueno, que algunas reflexiones que me quedé pensando a partir de lo que decía el profe recién, lo que hablaba sobre un planeta, ¿cómo es? Una nave espacial llamado Planeta Tierra. Yo pensaba en las películas de futuro distópico que muestran que ya no va a existir más la Tierra, que está detonada. Acá nosotros vamos a estar hablando las críticas a la economía feminista, perdón, desde la economía feminista las críticas, porque bueno, esta es una corriente. Podemos tomar a la economía feminista como una corriente del pensamiento económico, también la podemos tomar como un analizador acá en la unidad 2 y tranquilamente también podríamos estar usando este tema en la unidad 3 o en la unidad 4, ¿sí? Es como un tema transversal de de toda la materia. Nosotros ahora elegimos darla en la unidad 2, pero podríamos haber dicho, bueno, hay una corriente heterodoxa, a ver si se compartió, que se llama economía feminista, ¿sí? Es una corriente heterodoxa porque las ortodoxas ya las vimos, ¿no? En la unidad 1, ¿sí? Las vimos en la unidad 1, las repasamos con el trabajo práctico. Em, ¿Se ve bien? Sí, ahí sí. Bueno, entonces, em, cuando hablamos de economía feminista, bueno, algunas personas que están en esta clase ya vieron una clase mía de economía feminista, no va a ser idéntica, pero bueno, por ahí Marco nos puede ir diciendo de qué vamos a hablar. Em, lo que vamos en esta clase, lo que vamos a pensar, bueno, vamos a poner en tela de juicio esto, ¿no? La economía feminista lo que trae es, pone de relevancia, pone sobre la mesa una cuestión que es las relaciones de género, ¿sí? Hasta ahora nosotros vieron que Gustavo les hacía como un paneo por todas las escuelas de pensamiento económico a través de la ecología. Bueno, si nosotros pensáramos el rol de la mujer, nosotros en el práctico vimos cuál es el rol del Estado, cuáles son las clases sociales, vimos un montón de cosas y no vimos si existían mujeres o no por detrás de esas relaciones sociales que estábamos analizando, ¿no? En la unidad 1 me refiero. Bueno, acá lo que nosotros vamos a ver es que la economía feminista lo que va a traer es ponerle como un foco y darle luz a una cuestión que siempre estuvo, pero que no se veía, ¿sí? Es como visibilizar algo que estaba invisibilizado, ¿sí? Y este foco de luz que ilumina ahora este tema tiene que ver con esta necesidad de incorporar como una variable relevante a las relaciones de género dentro del funcionamiento de la economía, ¿sí? Entonces, al echar luz sobre este tema, también vamos a ver que hay diferente posición que ocupan hombres y mujeres, que ocupamos los hombres y las mujeres dentro del sistema económico. ¿Sí? Vieron que Gustavo les mostraba
el cuadrito que ya vimos de los flujos, bueno, un poco vamos a ir ahí, vamos a ver ahí dónde están las relaciones de género. Si nosotros nos retrotraemos a la unidad 1, podemos decir que, bueno, que en esa época estaba totalmente invisibilizado esto de las relaciones de género como variable, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Eh, o sea, ¿a ustedes piensan que, por ejemplo, les voy a poner una escuela en particular, el marxismo? Marx denuncia la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Pero respecto a esto de las relaciones de género, ¿hace alguna referencia? ¿Alguien que conteste? No, no, cero, No, porque siempre es ninguna. un trabajo como de hombre. Un trabajo de hombre, pero ahora les hago otra pregunta, y por ahí lo podemos también, nos podemos ir a la época de los clásicos, si quieren, o a otro momento histórico. En esa época que ellos hacían sus teorías, ¿existían mujeres trabajando? No, ¿No? ¿Quién dijo que no? yo, Matías. Matías. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿O están todos de acuerdo con Matías? Ser ama de casa ahora es considerado como un trabajo, así que yo creo que sí. Marco. Por eso se buscó la promoción de la igualdad de género. Bueno, perfecto, muy bien, pero te saltaste un capítulo porque todavía estamos allá en el pasado. Estamos diciendo, bueno, ahí Marco lo que está planteando es que las amas de casa ya existían y trabajaban y no se veían. Esto es un poco lo que yo quería plantear con esto de echarle luz, ¿no? Pero Pero antes yo- no se consideraba un trabajo eso. está bien, pero Mati, yo tengo otra pregunta, te vuelvo a preguntar. ¿Vos por qué decís que no había mujeres trabajando? Ahora que alguna chica me conteste. ¿Por qué festejamos el 8M y de dónde surge? ¿Qué pasó el 8M que nosotros salimos no festejamos, conmemoramos esa fecha y salimos a luchar? ¿Qué pasó ese día? Alguna chica, digo, Tenés para que hable razón. una mujer, pero si no, que hable un hombre, que hable Matías, Sí, que tenés razón, tenés prefiere. razón, tenés razón, tenés razón. ¿Qué pasó, Mati, el 8M? No, exactamente no me acuerdo, pero fue la muerte de, bueno, no, no me acuerdo el número, de unas trabajadoras de una fábrica, puede ser, algo así más o Sí. menos. ¿Y más o Bueno, menos en qué año fue? ¿En qué época? ¿En qué siglo? ay, no me acuerdo. ¿Alguien que diga? ¿Alguna de las pibas que está por ahí? Uy, no hablan las chicas. Bueno, por ahí a veces esta clase es más divertido hacerla presencial, ¿no? Porque nos vemos las caras y es más divertido. Yo estoy hablando y tratando de adivinarle las voces a los chicos, que entiendo que están hablando Matías y Marco, no escuché a nadie más. Me gustaría que participen todos en esta clase, porque total, no vamos a poner, ahí los profes están mirando, pero no van a poner nota a los que digan cosas que están mal, porque acá tampoco, no hay nada que esté bien ni que esté mal. Solamente, así como en el pedacito de clase anterior, analizábamos cuestiones que tienen que ver con la ecología y con cosas que no se veían hasta la actualidad, y esto de los cambios de paradigma, en este pedacito de la clase vamos a estar con la misma idea de ir analizando algunas cosas desde la perspectiva de género que no existía antes, ¿sí? Pero sí existieron mujeres que trabajaban, mujeres y niños que trabajaban en las fábricas, por ejemplo. Pero bueno, nosotros no nos analizamos, incluso nosotros mismos, dentro de la cátedra, no habíamos incluido este tema hasta el año 2019. ¿Por qué? Porque se puso de moda, lo pusimos, no, porque bueno, la verdad es que hay todo un trabajo y hay investigaciones que hacen que sea posible poner de relevancia este tema con mucha teoría, porque como yo les decía, es una corriente medio nueva, ¿no? Ahora ya no tanto, pero cuando empezamos a darla en nuestra materia era bastante nueva, como la economía, como la parte de la clase que vimos antes, ¿no? Son como, en esta clase estamos abordando algunos temas relacionados con la economía política que son un poco más novedosos. ¿Por qué? Y porque cuando yo hago estas preguntas que son medio fáciles de responder, igual nos confundimos, porque no las vimos nunca, no nos las enseñaron en la primaria, en la secundaria, entonces llegamos a la facultad y bueno, no las pudimos analizar antes. Acá alguien está hablando, a ver. Claro, ¿y cuánto tardamos en solidarizarnos? Dice Marco. Bueno, y un montón de cosas que también igual ustedes son jóvenes
Y bueno, ya me imagino que los pibes que están en esta clase son bastante más deconstruidos. Ahí está hablando Cintia. Bueno, Cintia dice que murieron 129 mujeres en una fábrica textil, para que me pierdo, en medio de una manifestación por largas horas de trabajo. Esto es desde el comienzo de la civilización hasta 1900. Ah, no, esto dice Marco. Bueno, no, vamos a analizar lo que dice Cintia. Cintia se refería al 8M. ¿Por qué yo me fui al 8M? Porque es una fecha que ahora nosotros conmemoramos, salimos a luchar, hacemos paro. Antes tampoco existía. Ven cómo que se va dando todo ahora. ¿Qué pasa? La economía feminista se va a posicionar. Yo voy a cambiar de filmina porque me colgué hablando y no avancé, ¿no? Se va a posicionar en las antípodas del pensamiento neoclásico, ¿sí? Porque, bueno, justamente va a venir a denunciar el sesgo que la escuela de pensamiento neoclásico otorga a un personaje, ¿no? Que es el Homo economicus. ¿Qué es el Homo economicus? Es un hombre, o sea, una persona que se autopercibe varón, que es blanco, que es adulto, que es homosexual, que es sano, que pertenece a la burguesía y que, por ejemplo, en nuestro país se incluye dentro de lo que se llama en Argentina la clase media. En otros países no existe la clase media, pero bueno. ¿Gus? Heterosexual, dijiste homosexual. Ay, perdón, no, heterosexual, perdón. Heteronormativo, si se quiere. Sí. O sea, todo lo normal, digamos, entre comillas. Igual hay una facción de los hombres homosexuales, pero no es para corregirme porque estuve mal, quise decir heterosexual, pero hay una facción de hombres homosexuales que también están como ya heteronormatizados, aunque sean homosexuales. Y son blancos y son burgueses y están como aceptados por la sociedad. Ahora la lucha es de otras minorías, es de las diversidades y continúa siendo de una gran parte del colectivo LGTB, incluyendo los hombres homosexuales y las mujeres también, y incluyendo, bueno, todas las minorías, ¿sí? Pero bueno, disculpen por el furcio. Entonces, bueno, ahí volvemos al sistema en el que estamos, ¿no? Estamos dentro del sistema capitalista y el sistema capitalista tiene como un objetivo que está fijado en el androcentrismo, ¿sí? Entonces va a asignar algunos valores desiguales y algunas expectativas diferentes para los hombres y para las mujeres, ¿sí? Acá en esta filmina está un poco así, en reglas generales resumido lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Y otra de las discusiones tiene que ver con algo que planteaba Marco hace un ratito respecto al trabajo doméstico y de cuidado y también al trabajo productivo, ¿sí? Porque este Homo economicus, que decíamos que es el hombre heteronormativo, dijo Gusti, ¿qué va a hacer en el mercado este hombre? ¿Alguien me puede responder eso? Es fácil la respuesta. ¿Qué vino haciendo hasta ahora este Homo economicus en el sistema económico que nosotros observamos? Incluso desde nuestra materia hasta hoy, ¿qué rol venía cumpliendo el hombre cuando analizábamos cosas que estudiamos? A ver si hay algo en el chat. No hay nada en el chat. Bueno, yo acá estoy haciendo referencia a justamente un nombre que se llama, entre comillas, Homo económicos y que sale al mercado a trabajar, ¿sí? A realizar actividades laborales remuneradas y que se llama trabajo productivo, lo puse ahí en el último renglón, ¿no? Ese trabajo productivo está como en las antípodas del trabajo de reproducción, que esa sigla que figura al lado significa trabajo doméstico de cuidados no remunerados. Ahora vamos a hablar un ratito un poco más profundamente de ese concepto, ¿sí?
Entonces, bueno, decíamos que en la época de, por ejemplo, Marx, que fue bastante visionario para el momento histórico en el que él se puso a analizar cuestiones de la economía política, no tuvo en cuenta el rol de la mujer y no tuvo en cuenta, sí hablaba de la igualdad, sí hablaba de que las personas tenían que alcanzar la igualdad, pero no se fijó tanto en el rol de las mujeres. Y en un genérico, vamos a decir, las personas toda la gente, incluso bueno, los filósofos, los pensadores, los estudiosos y la gente común, todos asumían que el hombre salía al mercado a trabajar, al mercado laboral remunerado a trabajar y las mujeres se quedaban dentro de la casa realizando tareas de cuidado y domésticas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo seguimos. Entonces, bueno, esto también ya lo dijimos, que es una corriente de pensamiento económico heterodoxo que incorpora esta perspectiva de género que, como les decía yo antes, estaba ausente previamente en todo lo que venimos estudiando y si nos ponemos a mirar para atrás en la historia del mundo, digamos. Entonces, el propósito de la economía feminista es el sostenimiento y reproducción de la vida. ¿Sí? Se va a enfocar en una cuestión distributiva y se va a poner, como yo les decía recién, en las antípodas del pensamiento de la escuela, del pensamiento de los neoclásicos, básicamente. ¿Sí? Lo que va a hacer es poner en el centro el análisis del sostenimiento y la reproducción de la vida y se va a descentrar de los mercados. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo de la economía feminista. Y acá yo les dejo ahí mención de la ley 27.532, que es bastante reciente, hace pocos años, del año, creo que es del diciembre del 2019, si no me equivoco. Y en esta ley va a abordar algunos conceptos que yo les decía recién que íbamos a ver más en detalle. Justamente estos dos conceptos, ¿no? El de trabajo, primero, el de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que lo van a encontrar ahí en el artículo 2, inciso A de esa ley. Después hay otro concepto que es el autocuidado y un tercer concepto que también vamos a ver ahí, que es el ocio. En realidad, esta ley es una ley que regula la encuesta nacional del uso del tiempo e incorpora en la encuesta permanente de hogares algunas preguntas relacionadas con estas temáticas, ¿sí? Acá, ¿tienen ganas de hablar un poquito? Yo quisiera saber que me digan ustedes qué les parece, qué es el trabajo doméstico y de cuidado, qué es el autocuidado y el ocio, si es todo lo mismo, porque pensamos que una persona que está dentro de la casa, una ama de casa, ¿qué hace cuando está dentro de la casa? Quiero Pero, saber si perdón, estos, quiero saber si estos tres temas son iguales, son lo mismo, tienen diferencias, ¿cómo lo ven? pero ¿por qué deberían ser iguales? Y, o sea, ¿por No qué? deberían ser iguales. Yo quiero que ustedes me digan cómo los ven. No, yo no lo veo iguales. El trabajo Mm, doméstico y de cuidado no remunerado sería lo que, bueno, lo que hasta que Cristina, digamos, en su momento permitió que puedan acceder a una haber previsional, o sea, bueno, hasta ese momento sí era un trabajo no remunerado. Bueno, ahí se cambió de transparencia justo sí, de- sí, tal cual. Lo vamos a ver ahora dentro de un ratito a eso. el autocuidado, mm, no sé, yo lo veo como otra cosa el autocuidado de la piel si se quiere, pero no sé a qué se refiere ahí el autocuidado. Y el ocio me parece, bueno, ¿Qué sería no el sé si, ocio? Decime lo que te parece que es. para mí el ocio es no hacer nada, es estar tirado en la isla tomando sol, no sé, qué sé yo. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecta. Esa es la distinción que había que hacer con estos tres conceptos. Yo me fui un poco más adelante porque quería avanzar, pero volvemos acá. Trabajo doméstico de cuidado no remunerado, como bien dijo Matías, es un trabajo que está reconocido ahora mínimamente con las jubilaciones. Este punto lo vamos a ver más al final cuando hablemos de seguridad social, pero sí, hubo una ley de moratorias allá por el año
más o menos alrededor del 2006, que legitimó de algún modo este trabajo de personas que habían estado toda la vida haciendo trabajo dentro de sus casas y ahora, y al llegar a la edad jubilatoria, comprando esos años de aporte, se podían jubilar, ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle un poquito más. El autocuidado, Mati dijo algo de la piel, y en realidad tiene que ver con cosas más como más cotidianas, ¿no? Como, por ejemplo, estudiar, porque es algo que hago yo para mí, que no lo hago, no es un momento de ocio, pero tampoco es un trabajo doméstico de cuidado, ¿sí? Es de autocuidado, es algo que yo hago para mí, o ir al médico, o un montón de cosas que también restan tiempo en la jornada de una persona. Si yo tengo que ir al médico, estoy ocupando unas horas de mi día que no las puedo usar para otra cosa, las estoy usando para el autocuidado. Y el ocio es estar tirado en la isla tomando sol o mirando Netflix o leyendo un libro o lo que ustedes quieran hacer que no implique ninguna tarea de ninguna índole, ¿sí? Simplemente disfrutar de la vida, andar en bici, juntarte con tus amigos, un montón de cosas, ¿sí? A ver, esperen que me voy a poner a leer acá. Cintia dice, ama de casa ejerce la tarea del hogar sin remuneración y la trabajadora doméstica sí. Perfecto, Cintia. Eso también está muy bien. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito en detalle de eso. Primero les quería mostrar esta filmina para hablar un poquito para llevarlo un poco a la realidad, ¿no? Si bien acá dice Encuesta Nacional de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo del 2013, hace como un parangón de cómo es el desarrollo de las actividades de trabajo doméstico y de cuidado dentro de las casas por género, ¿sí? Y lo que arrojó en 2013 es que los hombres, independientemente de si tienen un trabajo remunerado fuera de las casas o no, trabajan en cuestiones domésticas y de cuidado dentro de las casas. De cuidado nos referimos al cuidado de niños pequeños y también nos referimos al cuidado de adultos mayores o también de personas con discapacidad. Todo ese grupo de personas requieren cuidados permanentes o, bueno, especiales, a veces no permanentes, que los realiza alguna persona que vive con ellos, ¿sí? Y que no tiene una retribución a cambio. Ese tipo de trabajos, los hombres lo realizan solamente 2 horas por día y las mujeres casi se llevan un 5,7 en porcentaje. Hoy tiré el mate. Bueno. Y después otra cosita que yo vengo hablando y por ahí me paso los temas que están anotados ahí, ustedes vayan viendo las filminas, pero esto de que garantiza y promueve la reproducción de la fuerza de trabajo es importante que lo charlemos, porque en realidad si no existiera personas, y voy a referirme a personas porque podrían ser hombres o mujeres, ¿no? Y en esta época, así como decíamos que los varones también están más deconstruidos, sobre todo si son jóvenes como ustedes, en realidad eh, hay muchas tareas que todas las personas hacemos dentro de nuestras casas, ¿sí? Pero si lo hablamos así como a un tiempo histórico, o pensamos en lo que pasaba en la época de nuestros abuelos, no, para no ir mucho más lejos para atrás, estaba como legitimado esto de que la mujer trabajaba dentro de la casa y cuando vos le preguntabas a una señora, ¿vos trabajás? Te decía, no, soy ama de casa. Y la primera respuesta era no, ¿sí? Y en realidad lo que estaba haciendo esa señora dentro de la casa y lo que hacemos todos los que hacemos tareas de doméstica y de cuidado dentro de nuestras casas es garantizar y promover la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, si pensamos en el cuadro primero, ¿no? Que hablábamos recién, del homo económico, del hombre ese que normal, que sale al mercado laboral a trabajar, adentro de la casa tiene que haber una mujer que esté garantizada, una mujer, bueno, había una mujer, ahora puede ser un hombre o una mujer o una persona que se autoperciba de otra sexualidad, ¿no? Pero hay una persona dentro de la casa que está garantizando la comida, que está garantizando la limpieza, que está garantizando el cuidado de las personas que no se pueden autovaler porque son chiquitos, porque son viejos, porque tienen discapacidad. Esa garantía
que está dando la persona que está dentro de la casa, antes no se veía y ahora sí la vemos, ¿sí? Y esa garantía también sirve para la reproducción de la fuerza de trabajo. Por eso esto de las críticas, ¿no? Porque nosotros asumimos que, bueno, que el hombre va al mercado laboral, ofrece su fuerza de trabajo, se pone a trabajar, le pagan un salario y vuelve a la casa, ¿y qué hace? Deja la plata. Y hay una persona adentro de la casa que administra esa plata porque no sale nunca porque está siempre dentro de la casa. Ahora, cuando nosotros les preguntábamos, yo me dediqué un tiempo a hacer jubilaciones en ese momento que expresaba Matías hace un ratito, y les preguntábamos a las señoras en el estudio, bueno, vos, no sé qué hiciste hasta ahora en tu vida, ¿a qué te dedicaste? No, no, yo no hice nada, te decían. Y bueno, y nosotros en ese momento no le problematizábamos, no le decíamos, no, trabajaste toda tu vida haciendo este tipo de trabajo. Bueno, esas fueron las mal llamadas jubilaciones de ama de casa, que en realidad también beneficiaban a hombres y a cualquier persona que no hubiera alcanzado los aportes y se adscribía a la moratoria. Pero se populariza con ese nombre, ¿por qué? Porque a nivel general, a nivel macro, favoreció a esa franja de la sociedad, en general a mujeres que no habían tenido trabajo formal fuera de sus casas, el mercado, digamos, de trabajo. Bueno, ahora vamos a ver, yo no sé si me voy salteando algunas cosas, pero bueno, vamos a ver que no me quiero pasar mucho del tiempo. Si ustedes quieren hablar, interrumpir, hacer alguna reflexión, o van escribiendo en el chat, o me van interrumpiendo, no hay ningún problema. Vamos a ver esto de la brecha salarial entre varones y mujeres en la Argentina, ¿sí? Hay algunos determinantes de esta diferencia salarial entre varones y mujeres en la Argentina, y bueno, como principio podemos afirmar esto, ¿no? Que hay un 27,2% de porcentaje, valga la redundancia, que las mujeres ganamos en menos con respecto a los varones, ¿sí? Lo que se hace para sacar ese porcentaje es sacar un promedio entre el salario general de los varones durante un año y de las mujeres durante un año. Si hacemos tiempo, vamos a escuchar el podcast, y si no, yo se los dejo, o se lo paso a Gustavo para que los ponga ahí en comunidades, y ustedes, si pueden, vamos a hacer así, porque no vamos a tener tiempo de darlo ahora en clase, pero justamente el podcast habla de la brecha salarial. Me interesa que, bueno, que podamos analizar un poco eso. Ahí lo van a relacionar con otros conceptos que vimos en otras clases que tienen que ver con población, con PEA y todas esas cosas. Pero es un podcast de 2 minutos del INDEC que les trae un poco de información actualizada de este mes sobre algunas variables, ¿sí? Ahí hay un par de consignas, quiero que lo resuelvan y me lo pasan. Acá somos poquitos, armen 2 grupos nada más y me lo pasan, yo se los corrijo y le hago la devolución ahí en comunidades. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con algo que también es invisible. Vamos a ver cuáles son las características, los determinantes de esta brecha laboral por género, ¿sí? Los componentes que impactan sobre la brecha laboral son estos 4 que están ahí en la filmina. Uno, la cantidad de horas trabajadas; otro, la segregación horizontal; otro, la segregación vertical; y el cuarto es el diferente pago por idénticas calificaciones. O sea, son personas de igual nivel, pero la recompensa económica es asimétrica. Esto quiere decir que tenemos la misma formación en oficio o académica, lo que sea, y que cobramos menos. Obviamente, algunas personas a veces en esta clase saltaban diciendo, no, yo soy maestra y cobro lo mismo que mi compañero que es maestro, bueno, y a veces en algunos sectores laborales, qué sé yo, en mi equipo tal vez yo cobro más que una compañera mía y es mujer, pero no sé, esto no se refiere a casos particulares y concretos, se refiere a algo que lo van a escuchar en el podcast, que tiene que ver con esto del promedio general, ¿sí? En particular. Ahora vamos a ver cada uno de estos ítems. Cuando hablamos de horas trabajadas, la cantidad de horas trabajadas, bueno, nos vamos a referir claramente a la diferencia o a la diferente posibilidad que tiene, no
me pasé. Me pasé para otro lado. La diferente posibilidad que tiene un hombre y una mujer de desplegar su trabajo en cantidad de horas, ¿no? Antes hablábamos, bueno, cuál es el tiempo de ocio, cuál es el tiempo de autocuidado y cuál se dedica al trabajo doméstico. Pero las mujeres, a esta altura, hemos conquistado también el mercado laboral y además de hacer todas esas tareas, que dijimos que en Argentina más o menos son 5,7 horas, o sea, casi 6 horas, y los hombres, aunque aún los desempleados trabajan 2 horas por día adentro de la casa, bueno, en este caso nosotros salimos al mercado laboral a realizar actividades remuneradas y después volvemos a nuestra casa a realizar estas otras actividades, ¿no? Bueno, ahí se observa una asimetría. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Leo, que fue papá recientemente. Bueno, no sé, Leo, si vos trabajás en relación de dependencia, pero un papá que tuvo un bebé hace poquito, ¿cuántos días te dan por paternidad? Uno solo. ¿Uno solo te dieron? Sí. Bueno. En realidad la ley dice que te tienen que dar 2 días y los convenios colectivos de trabajo algunos son como más amables y los gremios están luchando también para que se equiparen. Pero bueno, a Leo le dieron un solo día le dieron a Leo. Y a una mamá que tuvo el bebé, a tu mujer, ¿cuánto le dieron? 3 meses. Bien, eso es lo que dice la ley de contrato de trabajo, 3 meses. Entonces, a una mamá, ay, re beneficiada también con 3 meses no le alcanza para nada, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo el sistema, vieron que por ahí cuando estudiamos derecho decimos que las fuentes del derecho son los usos y costumbres, ¿no? Y acá los usos y costumbres relacionados con esta invisibilización de la variable de género hacen que nosotros sumamos como lógico que una mujer tiene que tener más tiempo que un varón de licencia cuando nace su hijo. Después nosotros pretendemos que los varones aprendan a cuidar al bebé, que lo puedan tener upa, que le den la mamadera, cuando el flaco Leo tuvo un día. En un día ni siquiera pudo estar abrazando a su bebé, porque al otro día se tuvo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque Leo es homo económico, se tuvo que ir al mercado laboral, y no está bueno eso, porque si queremos igualdad, tendría que haber igualdad para ese lado también. ¿Sí? Porque si después, supongamos, por X motivo, dentro de 3 meses más, Leo tiene vacaciones y su pareja le dice, che, bueno, quédate a cargo del nene, y Leo dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No lo quiero poner a Leo como ejemplo todo el rato, pero bueno, quiero decir que muchas veces los papás no tienen toda la información que hay que tener para poder cuidar a un bebé chiquito, porque tampoco se les da el tiempo para que puedan disfrutar y asumir esa responsabilidad dentro de la casa, ¿sí? Bueno, entonces tendría que haber otras políticas sociales y públicas destinadas a que haya guarderías, a que, bueno, que esté mejor repartido el tema de la lactancia para las mamás y todo eso. Dicho todo esto era para hablar, digamos, de la cantidad de horas trabajadas. En general, lo que va a dar como determinante de brechas salariales es que muchas veces los hombres, por esto que les pasa a veces a los varones simplemente cuando tienen un bebé, o a las mujeres cuando tenemos bebé, en el promedio después el hombre va a haber trabajado más que una mujer, por el hecho de que si la mujer tuvo que tomarse licencia por maternidad, trabajó menos, ¿sí? En el promedio general, al final, va a haber menor incidencia del trabajo. Esto sin tener en cuenta los factores de discriminación de las empresas también, capitalistas, que a veces prefieren tomar varones, y acá se pueden incorporar los hombres homosexuales, blancos, burgueses y todo eso, porque son preferidos a veces. Yo lo he escuchado en empresarios que hablaban de recursos humanos, que eligen tomar varones, no importa su elección sexual, antes que tomar mujeres por esto de las licencias por maternidad o las licencias por enfermedad de niños pequeños y por cuidado de familiar. Los varones en general tampoco se tomaban antes licencias para cuidado de familiar, ahora por ahí está un poco más abierto, ¿sí? Después tenemos la segregación vertical, ¿sí? El segundo punto que está ahí, ¿no? Ahí, no sé si ustedes han escuchado hablar de
del techo de cristal, del piso pegajoso, de las escaleras rotas. Tiene que ver con eso, tiene que ver con algunas cosas que también funcionan en el sistema, que hacen que las mujeres tengamos mayores dificultades para llegar a altos puestos en una pirámide laboral, o sea, puestos jerárquicos. Y que los varones tengan más accesibilidad para eso. El piso pegajoso significa no poder despegar del piso, justamente, y las escaleras rotas tienen que ver con los obstáculos, la mayor cantidad de obstáculos que tenemos que atravesar las mujeres para llegar a esos cargos jerárquicos, por ejemplo, en las empresas. Y el techo de cristales también tiene que ver con eso, con que la pirámide tiene como un límite para las mujeres, y parecería que para los hombres no lo tiene, ¿sí? Esto de que yo les decía recién, de ser madres o de dedicarse a tareas de doméstica o de cuidado, lo que hace es que como que se genere como una adhesividad al piso ese y no podemos subir muchas veces. ¿Eh? Eh, Eso es lo del piso pegajoso. Pero bueno, después está la segregación horizontal, que ahí en vez de hablar de techo de cristal, habla de paredes de cristal, ¿sí? Ahí lo que se habla, les voy a preguntar, alguien, por favor, que se anime a contestarme, y si tienen 10 minutos más, terminamos, porque ya son las 20:30. Les hago una pregunta. ¿Cuáles son los trabajos a los que nos dedicamos en general las mujeres en el mercado laboral? Si hay alguna generalidad para decir, a lo mejor no la hay. Administrativo, ¿Otro? atención al público. Ujú. ¿Administrativo te referí, por ejemplo, a una secretaria? Exacto. ¿Y secretaria de quién seríamos? No, no. ¿Cómo de quién? Perdón, no ¿De entendí quién? la pregunta. ¿De un hombre o de una mujer? De cualquiera de ambos dos. Ah, de cualquiera. ¿Otro ejemplo que se Va, le bueno, no, ocurran? sí, podría ser que se incline más hacia el lado del hombre, pero yo no lo veo de esa manera tan Tan matiz. taxativa. Mm. Exactamente. Pero si yo te digo secretario, ¿te resulta común o es más raro? Y no quiero sonar muy antiguo, pero sí suena más raro. Suena raro. Bueno, pero está bien que sonemos antiguos porque, mira, acá Marco dice maestra. Y si yo te digo maestro de primaria, ¿cómo suena? Rarísimo. Rarísimo. Y si yo te digo, bueno, por ejemplo, Igualmente ahora hay ahora hay un montón de maestros más que maestras, creo. bueno, por suerte ahora ya está más equiparado, pero O sea, nada, hace 60, 70, 80 años atrás era más común que las mujeres sean maestras. sí. Y hace menos de esa cantidad de décadas que dijiste vos, hasta hace poco, nada, no, si nos referimos a una maestra, hablamos de maestra, por más que Sarmiento haya sido un maestro, o sea, haya algunos maestros famosos, Había siempre maestros, nos porque referimos a las maestras. en la mayoría de los casos, el director de la escuela era un maestro Ah, en viste, su mira, lo dijiste momento. vos solo, mira, lo dijiste vos solo. El personal jerárquico de la escuela, director, era maestro. Y las seños, eran todas Sí, chicas, ¿o no? Bueno, no sí. es para ponernos viejos y decir, ay, no, bueno, quiero decir algo arcaico, qué sé yo. Quiere decir esto, como que, vieron que yo les hablaba de las leyes y de los usos y costumbres, hablando de las licencias por maternidad, bueno, acá también, o sea, como que los usos y costumbres después se convierten en leyes que legitiman cosas que nosotros las tomamos como obvias porque están legitimadas, porque las leyes lo dicen y qué sé yo, y que tienen que ver con esto, con legitimar que las mujeres trabajamos en ciertos sectores y en otros no, y con que las mujeres hacemos ciertas actividades y otras no. Por suerte ahora pasaron muchos años y todo esto está un poco más desdibujado, pero en una época era imposible de entender. Yo las primeras veces que di esta clase tenía algunas personas más grandes que yo en la clase y se sorprendían y nunca habían visto eso. Eran personas que quizá habían estado mucho tiempo en sus casas haciendo tareas de ama de casa, no lo podían ver. Por suerte ahora ya todo lo podemos ver a esto. Lo podemos ver incluso como algo más del pasado, pero no es de hace 60 o 70 años atrás. Es hace 15 o 20 o como mucho 30 años atrás, no más que eso. Es algo que cambió recientemente.
lamentablemente, ¿no? Bueno, y después, entonces esa era la segregación. Mira, Leo dice que nunca vio un niñero. Claro, y todavía no hay, yo ahora nunca vi. Es la primera vez que escucho esa palabra, niñero. Entonces, bueno, un poco eso, es como hay algunas, en esto de la segregación horizontal, lo que se da es que las mujeres entonces salimos al mercado laboral y el primer trabajo que empezamos a hacer, digo, bueno, hace 30 años ponele, o hace 60 o 70 o 80, era actividades relacionadas con estas actividades de cuidado que se hacían dentro de la casa. Y hace un rato Cintia puso ahí que en realidad una cosa es el trabajo doméstico de cuidado no remunerado y otro el que hacen las empleadas domésticas, claramente. Pero bueno, ¿y por qué decimos empleadas domésticas? Vayan a buscar un titular de un diario que hoy diga empleados domésticos y hable de varones. Y nadie dice un niñero o el señor que cuida a mi papá. Es una niñera, la señora que cuida a mi papá, y vos no buscás un varón. Ahora sí, qué sé yo, están los acompañantes que son varones, que a veces se piensa más con la cabeza y no con el uso y costumbre, ¿no? Entonces vos decís, si yo tengo que acompañar a un viejito, capaz que es más copado que lo acompañe un varón, porque se va a entender más que venga una señora. Pero antes no, para cuidar a una señora, no importa si se lleva bien o no. Bueno, y así entonces llegamos a la última variable. Yo no sé, me fui del tiempo. Que tiene que ver con esto de la igual calificación y el diferente pago. Esto tiene que ver con lo que yo les decía antes, personas que realizamos las mismas tareas y tenemos igual calificación. Hay como una nota de color que dice que en Argentina las mujeres tenemos mejor calificación, así en promedio en general, que los hombres, y sin embargo llegamos a esos puestos jerárquicos en menor cuantía, ¿no? Esta sería como la brecha no explicada, ¿sí? Y es algo que van a analizar ustedes con el podcast que yo les voy a dejar ahí en comunidad, ¿sí? Bueno, después otra de las cuestiones, voy a ir resumiendo, sí, así ya nos vamos. Otra de las cuestiones que es importante que visibilizar es el tema del sistema económico. ¿A dónde figura el trabajo doméstico no remunerado dentro del flujo circular? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Figura? O digamos en la composición del PBI. Hace un ratito Mati decía que hace unos años se legitimó el trabajo doméstico y no remunerado y de cuidado no remunerado dentro de las moratorias para las jubilaciones, ¿sí? Pero en el mercado laboral, visto desde el punto de vista, como vimos en la clase 1 de esta unidad del sistema económico, está como que no está incluido en las mediciones del PBI, por ejemplo, este tipo de trabajo. O sea, se hace esta encuesta de uso del tiempo, pero en realidad igual tampoco incide en las mediciones formales de ahí. Gusti iba a decir algo, me parece. Gusti, ¿vos tenés algo para decir? No. Bueno, entonces eso, o sea, como que habría que incorporar acá, yo les hablaba hace un rato de las horas de lactancia, del trabajo de reproducción, qué sé yo, y bueno, esto que está invisibilizado no se incorpora dentro del esquema que nosotros vimos cuando vimos el sistema económico, ¿no? Está por fuera, pero dijimos que uno de los pilares que garantiza que una persona que sale al mercado laboral todos los días, cuando llega cansado a la casa, se tira a mirar televisión y no cocina. Llega, tiene la comida hecha, llega y tiene los niños cuidados, se va a dormir, se levanta, se va a trabajar y mañana lo mismo, ¿no? Y hay una persona que fue al supermercado, que limpió la casa, que cuidó a los pibes, ¿sí? Un poco eso tiene que ver. Entonces, bueno, ese proceso de reproducción social está oculto por detrás, sigue oculto. Por más que nosotros hemos avanzado un montón y hay un montón de cosas que podemos ver, hay otras que todavía están escondidas por detrás, ¿sí? Bueno, después iba a hacer una referencia cortita a lo que ustedes hablaron hace un rato de las transferencias del Estado a algunas actividades que tenía que ver con esto de
de la seguridad social, ya lo dijimos, ¿no? Por un lado hablamos de las jubilaciones de amas de casa, que yo les dije que no se llaman así, son para todos, pero también es curioso saber que se llamaron vulgarmente de ese modo, porque se adscribieron a esas moratorias un montón de mujeres que no habían realizado trabajos formales fuera de la casa en su vida. Entonces se les puso ese mote, ¿no? Entonces ahí también se puede ver una brecha, ¿no? Hubo hombres que tomaron esas moratorias, pero fueron en menor cantidad, porque lo que estaba en nuestra sociedad como legitimado era que los hombres salían a trabajar, entonces un hombre llegaba a su edad jubilatoria, tenía los aportes, y una mujer llegaba a su edad jubilatoria, no tenía los aportes. Ahí hay otra desigualdad, ¿sí? Otra brecha. Bueno, un poco esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un seguro de desempleo. ¿Quiénes son los que acceden al seguro de desempleo? ¿Hombres, mujeres? ¿Para quiénes? Última pregunta. Con esto ya me voy despidiendo. ¿Alguien que responda? ¿Para quién es el seguro de desempleo? Eh, pero el seguro de desempleo para cualquier desempleado que haya Bien, estado registrado. bien. ¿Y quiénes son los que mayormente se adscriben a este beneficio? Los hombres. ¿Por qué? Ay, no sé, no sé. Bueno, muy bien respondido, gracias por participar. Justamente por todo eso, porque son personas que acceden más fácilmente al mercado laboral, dentro del mercado laboral cobran un salario, pero no están registradas, entonces, bueno, pueden ir a reclamar eso. Sí, son beneficios que están para todos, pero que en definitiva, así como las moratorias esas de amas de casa, se escribieron un montón de mujeres porque no tenían aportes hechos, al seguro de desempleo se escriben más varones que mujeres. ¿Sí? Por esos dos ítems que vos planteaste. Vieron que por ahí son temas medio fáciles, que si no los charlamos no los vemos, pero que los sabemos todos. Con esto vamos a dar por finalizada la clase. Ahí, al final de estas filminas, que acá tengo una filmina que habla sobre este eje temático. Yo me copo charlando y por ahí no les pongo todas las filminas ahí. En esta última habla de esto que hablábamos recién, de las moratorias y de todas estas cuestiones. Y después, finalmente, acá yo les dejé una reflexión para pensar en esto de la igualdad real y la bibliografía que usamos para ilustrar esta clase, ¿sí? Este material, hay una fichita que ustedes a la que pueden acceder, que escribí yo hace un tiempo con la colaboración de una profe de la cátedra, y también, bueno, Gusti va a dejar esta clase grabada, así que, bueno, con esto vamos por finalizada la clase, les agradezco que se hayan quedado unos minutos más. De todas formas, perdón, ahora hablo yo. Sí, Ahora no puedo dale, me hablar parece yo. bien. No, digo, el tema de las moratorias, bueno, Sí. las moratorias se implementaron durante los gobiernos populares como una forma de equiparar, pero hoy Sí, ya se no existen de llaman. nuevo. Ah, bueno, no nos vamos a meter ahí. Yo todavía no te pude analizar lo que pasa a partir de ahora porque es otro tema, ¿no? Pero sí, Bueno, no, pero justamente. de 2015 a 2019 tampoco existieron. Bueno, Mati, pero escucha, viste cuando vimos vamos a pensar en el trabajo práctico número 1. ¿Con qué tipo de escuela de pensamiento o teoría del pensamiento económico podés relacionar eso que vos decís, este tipo de beneficio de la última filmina? Ay, de nuevo la pregunta, porque no la entendí. Viste que hicimos un práctico que yo decía relacionen con escuela de pensamiento económico ciertas cosas que estábamos viendo, ¿no? Unos artículos que yo les puse, qué sé yo. Acá vamos a hacer de cuenta que esta transferencia del Estado, ¿sí? Que protagonizan CES dando la ayuda, la IFE en la época de coronavirus y la ayuda, la asignación universal por hijo, las moratorias para todos estos beneficios sociales, ¿no? Leyes que benefician a diferentes sectores sociales relegados, ¿sí? Que vos Sí, dijiste que son como políticas públicas de corte popular, ¿no? O populista, no sí, sé. Bueno, sí. eh,
¿Con qué corriente del pensamiento económico? No, no, porque vos nombraste a algunos políticos argentinos, pero para salirnos de eso, ¿con qué corriente del pensamiento económico lo podemos relacionar? Que ya estudiamos en la unidad 1. Estoy pensando. Alguien que pueda ayudarlo, Matías, y que diga ahí, si no quieren hablar, pónganlo en el chat. Vuelvo a poner a Filmina. A ver qué, me voy a fijar. Marco, Marco se inventó una categoría. No sé, Marco, qué quisiste poner con eso. Inventaste una categoría. Me estoy refiriendo a las escuelas de pensamiento económico que vimos en la unidad 1, ¿sí? Vimos mercantilista, fisiócrata, ¿los vieron hoy en el principio de la clase con Gustavo también? Vimos mercantilismo, fisiocracia, Keynes, Marx, neoclásicos. Yo lo relacionaría más, si entendí bien la pregunta, Mm. relacionaría más con lo keynesiano, digamos. Perfecto, esa era la respuesta que yo quería. Ahora sí terminamos la clase. Eh, sí, justamente, o sea, son políticas de corte keynesiano, o sea, no netamente, pero sí se acercan a eso, y tiene que ver con estas transferencias del Estado, ¿sí? Con lo que decía Keynes, que el Estado, o sea, obtiene recursos de otros lugares y los pone los deriva, los transfiere a sectores que concretamente lo precisan más. Ahora, vos me preguntabas qué pasa ahora. Bueno, ahora las políticas son diferentes porque hay una ideología diferente imperante. Vos también lo marcaste con otro gobierno anterior que ustedes vivieron. Nosotros podríamos, ahora cuando veamos la unidad 4, podríamos hacer un análisis en cada uno de los gobiernos, otra vez volver a la escuela del pensamiento económico y más o menos cuáles fueron las teorías dentro de la política económica que se fueron desarrollando. Pero pasa cíclicamente eso. O sea, en algunos momentos se dan relevancia a este tipo de beneficio, en otros momentos es cíclico, no sé por qué, que lo expliquen acá los chicos que son economistas, yo soy abogada nomás, pero bueno, como un fenómeno se dan cíclicamente. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? No te lo puedo decir. Ahora te explican ahí Gustavo y Leo. Bueno, profe, muchas gracias. No sé si tengo una respuesta. Tampoco yo. Tampoco No, tengo yo, la bola de cristal yo para ver puedo, por qué. puedo agregar una cosa que le escuché decir a una economista feminista, que lo Mm. que criticaba es que las moratorias no se han consolidado como un derecho adquirido. O sea, se han dado como cuestiones ocasionales, puntuales, que tenían un determinado rédito político en un momento determinado y no se consolidó como una posibilidad abierta, permanente para las personas que no tuvieran ese. Entonces, probablemente más allá de lo cíclico de los ciclos económicos, justamente cíclico del ciclo económico, que bueno, sí es notable. También es cierto que hay derechos que se consolidan y, por ejemplo, la manifestación que hubo, me voy un poquito de tema, pero por ejemplo, la manifestación notable que hubo el día de ayer por la universidad pública es un ejemplo de cuestiones que se fueron consolidando y por más conservador que sea un gobierno, tiene un límite para retroceder en algunas cuestiones. Y creo que el tema previsional, en las moratorias y los derechos de esa parte de la población vulnerable, justamente tuvo el error el gobierno cuando fue progresista justamente de no consolidarlo, digamos, de no hacer algo permanente como un derecho ganado Lo que y dejó la pasa, puerta abierta a estas cuestiones, sí. Lo que pasa, yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo con lo que vos planteás, pero me parece que eso tendría que ir también dentro de la Constitución Nacional, porque si no después viene cualquier gobierno de corte neoliberal como este y cercena nuestros derechos, todos los derechos, y no sé, pero bueno, también es como pedirle mucho a los gobiernos anteriores o a los distintos gobiernos que se van sucediendo que hagan reformas constitucionales periódicas, pero nosotros sabemos que hay artículos como los que yo les puse, particularmente 14 bis, que ustedes lo vieron en el práctico, que surgió de alguna constitución progresista en algún momento y quedó ahí
Pero después vienen estas cosas este tipo de políticas que son más arrasadoras de derecho, ¿no? Yo no me quiero poner ahí a opinar, pero opino igual que Leo, que la universidad pública la tenemos que defender y por eso ayer estábamos todos en las calles y y que también podríamos salir a las calles a defender esto, los derechos de la seguridad social adquiridos por las minorías y los derechos de otras minorías adquirido o sea, para mí, y esto lo voy a decir desde de la perspectiva de mi profesión, de, de la profesión que van a tener ustedes también, porque van a ser abogados, para mí no hay que analizar el gobierno si es bueno o es malo, este gobierno o el otro gobierno. Para mí hay que analizar a todos los gobiernos desde la perspectiva de los derechos adquiridos, justamente. Y no sé, tendría que haber como un estante donde los derechos adquiridos ya los tenemos y no se pueden volver para atrás. Hay un montón, ahora justamente estamos hablando de moratorias, pero hay un montón de derechos que se están empezando a cercenar fuertemente en este momento y es muy grave. Pero bueno, para mí la única forma de preservarlos tiene que ser con reformas constitucionales, porque después al gobierno que viene le puedes decir, no, esto, no puedes ir en contra de esto porque está en la Constitución. Si no lo pusimos ahí, vienen y te lo borran. Te lo borran casi como hicieron los militares con un gobierno de facto, una locura. Pero bueno, ya nos fuimos de tema, capaz. Bueno, gente, nos vemos el viernes en la clase de consulta. Quien quiera y Profe, necesite. Sí, Tiago. ¿le puedo hacer la consulta de hoy? Sí, decime que Bueno, yo te. fui a hablar hoy a Secretaría Estudiantil por toda esta cuestión de que no aparecía en el acta y todo eso. Me dijeron que Perfecto. su reclamo está hecho y que está todo aceptado, pero como que no habían impreso nuevamente la lista o qué sé yo. Bien. Bueno. No me dieron mucha respuesta. ¿Qué Y quiere que le no. diga? Yo le dije Sí, si podían sí. agilizar el trámite y en el caso de que fuera eso, le digo, aunque sea, no sé si se puede, en vez de rendir el 29 rendir el 6. No, ni hablar, Tiago, no. Si para el 6 apareces en la lista, yo desde ya no tengo O sea, ningún por lo Tiago, menos problema. hacer el examen del 6 porque ya que si el 29 no puedo, por lo menos hacer el del 6. tengo una pregunta, Tiago. ¿Vos estabas en comisión 16? Yo estaba en comisión 16, pero Que es ¿por qué? Porque es la de Ariel. había quedado entre los 5 en lista de espera. Como me Sí. dijeron que la lista de espera no era algo seguro, yo empecé, me anoté en esta y empecé a cursar en esta. Resulta que Bien, después quedé en la comisión 16 y bueno, y ahí fui a reclamar y le digo, mirá, digo, yo estoy cursando en tal y tal comisión, no en la 16. bien. Entonces lo que, Hacemos una cosa, Tiago. Espera, porque este dato yo no lo tenía. Sí, por eso yo Si está en la quería comisión aportar algo. 16, no Lo pasa hablamos con nada. Vení a Ariel. rendir el 29 porque Mm, te lo pasa la nota, te la pasa. Yo le pido a Ariel. Ariel que te pase la nota, no hay ningún problema. Mientras vos aparezca en acta en alguna comisión, no hay ningún problema. No hay ningún como el problema. 16, el 6. Perdón, no, no, en la comisión No, 16, en pará. la de Ariel. Tiago, Ah, sí, perdón que yo me meta, pero como yo estuve hablando con estudiantil por el tema tuyo y el de Marco, eso es lo que estaba pensando. O sea, si vos estás en una comisión de algún profe de nuestra cátedra, listo, vos presentate igual y después nosotros hablamos con el profe de la comisión en la que vos te anotaste para que te pase la nota. ¿Eh? Si vos efectivamente